Bueno, estamos en este taller agradeciendo la presencia de todos ustedes y de graduados este, por este nuevo taller que refiere a un aspecto eh, en relación a una institución incorporada en el Código Civil y Comercial en la parte de familia, que es lo que conocemos como compensación económica o prestación compensatoria, ¿no? Que se incluyó o se incorporó en nuestra legislación, como dije, con el nuevo Código Civil y Comercial el 2015, tanto para la institución matrimonial como para la institución de las llamadas uniones convivenciales. Este, eh, en realidad, este aspecto tiene que ver con uno de varios que reflejan en relación a la compensación económica una, un, es- un limitado o escueto tratamiento de lo que es la institución, dado que, como todos saben, eh, en- en- entre los efectos del divorcio en relación al matrimonio, tenemos dos artículos de la compensación económica y en los efectos de las uniones convivenciales tenemos también dos artículos de la compensación económica. Esos cuatro artículos, y contando también la nulidad de matrimonio que remite al divorcio, este, casi es la réplica, los dos primeros artículos de la parte de matrimonio, más o menos, con las diferencias que hay entre las uniones convivenciales y el matrimonio, más o menos lo que dice en esos dos artículos del matrimonio con los dos artículos de las uniones convivenciales. Y si bien está caracterizado el, el- la finalidad o el sentido de la institución de la compensación económica, eh, a lo largo de estos años de vigencia del código, de los 8 años ya casi, este, si nosotros vemos la jurisprudencia en relación a compensación económica, tanto en lo que respecta al matrimonio como a las uniones convivenciales, vamos a ver un eje bastante común que tiene que ver con muchos aspectos procesales y sustanciales que la jurisprudencia va o ha ido elaborando o va elaborando, mejor dicho, todavía en forma incipiente, en relación a muchas cuestiones que no han sido abordadas por el código en punto a la compensación económica. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, la legislación de Francia o Alemania, que recepcionan también la compensación económica, vamos a ver que tienen eh, normas o disposiciones mucho más amplias que nuestro derecho. Eso porque si bien el concepto, la idea de compensación económica, digamos, estaría claro, eh, hay muchas cuestiones o aspectos que tienen que ver con situaciones en donde nuestra legislación no ha precisado o no ha contemplado. Entre esas tantas situaciones que no ha contemplado en forma expresa en relación a esta cuestión, tiene que ver con uno de los dilemas que la jurisprudencia tiene que atravesar o atraviesa con la disparidad de criterio, que es ni más ni menos que lo referido en el caso de que prospere la compensación económica, en, en lo que respecta a la determinación o cuantificación, es decir, al establecimiento del quantum de lo que será finalmente, si es que corresponde, la compensación económica. Eso así porque claramente y teniendo en cuenta la finalidad de la institución, que es, como todos saben, la compensación económica está estructurada sobre la idea de que producida la ruptura o el quiebre
del matrimonio mediante el divorcio o la unión convivencial habiendo cesado, uno de sus integrantes tiene o le produce un desequilibrio manifiesto, esa ruptura, este, pero que además tiene que ver con la causa del matrimonio o la unión convivencial, y ahí nos remite claramente a los roles desempeñados o desplegados por cada uno de los cónyuges o convivientes, de manera tal que ese quiebre o esa terminación de esa plena comunidad de vida le significa a uno de ellos un desequilibrio, y como en virtud de los roles desempeñados durante esa unión, y como consecuencia de eso reclama o pretende reclamar esto que se conoce como la compensación económica. Digo esto porque acá hay un punto en la cual la jurisprudencia, hasta acá, o mejor dicho, primero los abogados y en algunas oportunidades la jurisprudencia, todavía no logra, digamos, claramente, y dado que una institución nueva, distinguir lo que es, y por eso decía de la finalidad, la compensación económica de lo que son los alimentos, que ya existían y existen obviamente en nuestros todos, están estructurados sobre la base de las necesidades del que lo pide, en este caso del alimentado. Por lo tanto, el eje de la institución en alimentos consiste en que, y la condición, en este caso, por ejemplo, los alimentos de toda necesidad de los cónyuges después del divorcio, del 434, consiste en probar de que no tiene recursos y no tiene la posibilidad de procurárselo por sí mismo. Ese es el sustento ideológico, digamos, de la institución de alimentos. La compensación económica eh, es totalmente ajena a esta cuestión, porque en realidad lo que la compensación económica tiende, como dice la palabra, compensar de alguna manera esos roles que han desempeñado durante la plena comunidad de vida. Por lo tanto, está estructurado sobre la idea de la base de los roles o funciones que cada uno ejerció durante la unión, y por eso es que si nosotros tomamos estos 8 años de vigencia de la compensación económica, el mayor número de casos, que no es casual, eh, por la cual se reclama la compensación económica, o mejor dicho, la legitimación activa, están en, este, en relación con la mujer, justamente porque, como todos sabemos, los roles de una familia basada en esa idea gráfica que se suele representar como lo que es el patriarcado, en general, digamos, en esa distribución de los roles, el hombre es la más de las veces el aportante económico, y la mujer se dedica a las tareas del hogar, crianza de los hijos, etc. Y eso, más allá de la teoría, desde lo práctico está avalado, porque si nosotros tomamos toda la jurisprudencia de los 8 años hasta acá, vamos a ver que casi la totalidad de los casos judiciales están planteados por la mujer. Y en ese contexto es ajeno a la situación económica o patrimonial de los cónyuges, en el sentido del que lo pide, en cuanto a la necesidad. Es decir, acá, a diferencia de los alimentos, es independiente de que el que lo pida tenga o no recursos. Muchas veces coincide en que el que lo pide no tiene recursos, independiente de esto. Esto aclaro porque digo, perfectamente podría ser viable que una persona que tenga bienes pueda reclamar eventualmente una compensación económica, que es distinto a los alimentos, ¿no es cierto? Y en consecuencia acá lo que hay que focalizar es esta distribución de roles que han sido desempeñados o ejercidos durante la normal convivencia. Y en ese contexto, entonces, a su vez,
La compensación económica, y esto tiene relación directa con la cuantificación que vamos a ver, no hay que confundirlo con la indemnización de los daños y perjuicios, porque acá también eh, a veces, en algunas cuestiones, se suele relacionar mal relacionada la compensación económica con otra institución como es los daños y perjuicios por la responsabilidad civil. Y esto tiene que ver justamente con un aspecto que está en jurisprudencia, cuando la ley dice las pautas que deben tomarse en cuenta para la fijación de la compensación económica. Como ustedes saben, la ley enumera una serie de pautas para el juzgador, dejando abierta otras pautas. Es decir, esa enumeración es meramente ejemplificativa y por lo tanto puede haber, en el caso concreto, otra pauta que pueda que no esté expresamente contemplada en la enumeración legal. Eso está claro y está fuera de discusión. Pero hay una pauta que justamente en doctrina o en jurisprudencia se discute en punto a la compensación económica, que es, y particularmente en el matrimonio, como ustedes saben, la ley ha suprimido el divorcio, el divorcio sanción, o el divorcio con causa en realidad. Y por lo tanto hoy tenemos un sistema basado en el llamado divorcio incausado. Por lo tanto ya no interesan las razones o las causas o los motivos por los cuales uno o ambos quieren poner fin al matrimonio, sino que basta la sola voluntad de las partes. Y como consecuencia de eso, ya no hay calificación de conducta, en el sentido de que independientemente de quién haya sido el que haga ese divorcio, no tiene sanción con respecto a las consecuencias o los efectos derivados del matrimonio, como sí lo tenía antes. Y en razón de eso, algunos vinculan o abren la posibilidad de que en la compensación económica, entre otras pautas, esta que decíamos antes, con la enumeración meramente ejemplificativa, digan de que también podría el juez, entre esas pautas, considerar o valorar o ponderar, este, por ejemplo, un adulterio, un abandono, una violencia, etcétera, que haya sido la causa o razón de esa ruptura. Y en ese contexto tiene que quedar claro que esto es totalmente ajeno a estas circunstancias o aspectos. Por lo tanto, no puede ser tenido en la causa o la razón por la cual se produjo esa ruptura, porque es totalmente ajena a la institución. Ahí yo podría abrir la puerta, si quisiera, a la responsabilidad civil por daño, eventualmente, y es otra discusión, ¿no es cierto? Es decir, si yo podría reclamar por daño y perjuicio en virtud de esa conducta o ese hecho, por ejemplo, en el caso de violencia, claramente, eh, yo podría demandar por daños y perjuicios, pero ahí me voy, como decía recién, a daños y perjuicios. Y en ese sentido, los daños y perjuicios están basados sobre un hecho ilícito, sobre lo cual va a dar lugar justamente la reparación del daño. En la compensación económica no tiene nada que ver con el daño, en este sentido, del hecho o la conducta, por eso digo que puso fin al matrimonio, es totalmente irrelevante. Lo que, y por eso hacía esa distinción, lo que acá tenemos que tener claro como institución, que todavía no está clara en el sentido práctico, es, digamos, la finalidad de la institución, que es esto de los roles o funciones que ha desempeñado cada uno de ellos,
Y por eso es que ese momento o esa etapa, desde que se inició la unión hasta que cesó, de hecho, es donde se va a valorar todas estas circunstancias. Esto como primera aclaración. Como segunda aclaración, también, y esta es una confusión mucho más común, es confundir la compensación económica con lo patrimonial, con la evolución. Es decir, una de las pautas, como ustedes saben, el inciso A, es eh, el patrimonio o los bienes que tuvo al comienzo de la unión y los bienes que la evolución patrimonial en relación a ese primer momento y a la finalización. Es una pauta obviamente válida y comprensiva, pero no se limita a eso. Es decir, muchos creen que la compensación económica es decir, bueno, yo cuando me casé o me fui a convivir tenía un auto. En razón de mi profesión, arte, oficio, etcétera, yo desempeñé esa función, y cuando nos divorciamos, sí, compré 5 departamentos, ¿eh? O tengo 5 departamentos. En este caso uno dice, bueno, acá la evolución patrimonial, que es lo más objetivo, implica obviamente una, un aumento en relación a esa cuestión. Y por lo tanto es una pauta a tener en cuenta. Pero lo patrimonial no es privativo de la compensación económica, porque recién hablaba de los roles y las funciones, y fíjense que hay un inciso que pasa, o dos incisos en general que pasan desapercibidos, y que tiene mucha importancia para la ponderación y cuantificación de la compensación económica, que muchas veces no se suele tener estricta o específicamente, que está tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, que es el inciso D del 442 en el caso del matrimonio y el equivalente en la unión convivencial, que dice la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica, ¿no? Y en ese sentido, es importante, tanto en el aspecto de uno como de otro, del que lo pide, como respecto a quien lo pide, yo puedo tener una profesión en la cual no incorporé en esos 10 años patrimonialmente bienes, pero yo me capacité. Es decir, a lo mejor, del punto de vista económico, yo empiezo a ganar después. Entonces yo durante los 10 años del matrimonio tuve un alto grado de capacitación en mi profesión, arte, oficio, lo que fuera. Y puede ser que lo que incorporábamos en relación a esa profesión se haya consumido todo. Hayamos hecho viajes, gastado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces puede ser que mi patrimonio, yo tenía un auto y hoy sigo teniendo un auto. Sin embargo, ahí puede haber compensación económica porque hay una evolución respecto de la capacitación de uno de ellos. En este caso, estamos hablando del que tiene que pagar la compensación económica, aunque no tenga patrimonio propiamente dicho. Con lo cual es importante no reducirlo estrictamente a lo económico. O en una hipótesis mucho más imperceptible de la compensación económica, que es, y que es común en la práctica, que tiene que ver con el inciso E, que es la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Es decir, puede ser que en un caso determinado la compensación económica esté focalizada no en el rol que yo desempeñé interno en las tareas del hogar, en la crianza de los hijos, etcétera, sino que mi tiene una empresa, un negocio, y yo durante 10 años participé activamente en ese negocio.
Entonces puede ser que el objeto, en ese caso, del reclamo y la prueba, esté focalizado no a mi rol dentro del hogar, vamos a decir, sino a esa ayuda y participación que tendría más asociación con una idea, digamos, un derecho laboral, que no lo es, obviamente, pero está basado en una prestación que yo hice de mi tiempo, de mi dedicación a la empresa o el negocio que tenía mi cónyuge o conviviente. Ese esquema es importante para tener en cuenta porque es lo que va a delinear el sentido y el fundamento de no agotar muchas veces en dos circunstancias que se focaliza mucho en el derecho argentino, digo, es muy limitado y por lo tanto no único, que es en la tarea del hogar, en la crianza de los hijos, que sería estrictamente una situación normal o común y habitual, pero digo no única. Pero si vemos nosotros los casos jurisprudenciales, vamos a ver que la petición o el pedido, y es a eso lo que parece que se dirige solamente, y quedan afuera muchas veces roles o funciones que ha desempeñado y que son fuente de solicitud o de pedido de una compensación económica. Y por otro lado, no focalizar en la petición en lo estrictamente respecto de los bienes, como decía esto del inciso A. Obviamente, cuando hay bienes y hay una evolución patrimonial, es más fácil poder visualizar ahí el desarrollo que ha tenido la persona a quien le estoy pidiendo la compensación económica, pero no, vuelvo a repetir, no es única en ese sentido. Esos dos aspectos, digamos, me parece importante porque está conectado también hasta acá con una práctica profesional y judicial, o sea, del litigante como de los jueces, de relacionar también la compensación económica, si nosotros vemos los fallos, con una de las formas de pago que es en dinero. Esto es muy importante porque también acá, y esto tiene que ver para distinguirlo con daño y perjuicio, justamente. Y yo en daño y perjuicio, y el objeto de la reparación es la cuantificación en sentido, es decir, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, por la responsabilidad civil. Sí, yo tengo que transformar eso digo, en dinero. Y los rubros que serán objeto de la reparación, la sentencia tiene que decir, bueno, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, etc. Eso es daño y perjuicio. Ahora, en la compensación económica, hasta acá, de que pareciera ser que lo que yo tengo que reclamar, y a su vez, subrayo esto, lo que los jueces tienen que juzgar o hacer lugar es a la traducción en dinero. Y fíjense que tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, para que quede claro, expresamente, la ley dice puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo, eso es muy importante, que acuerden las partes o decida el juez. Las dos cosas son importantes. Es decir, a diferencia de daños, te digo, la compensación económica no necesariamente se va a traducir en dinero, en pesos, que es lo que hasta acá se traduce, sino que puede ser de cualquier otro modo. Fíjense, no solamente que acuerden las partes, en cuyo caso no habría ningún problema, el juez homologaría, sino también en la última parte que dice o decida el juez. Por lo tanto, el juez podría decidir una forma de pago que ellos no han pedido, para traducirlo
en lo que sería la compensación. Es decir, aún frente al disenso de las partes, el juez podría establecer en otro contexto. Entonces, frente a eso, es importante que quien tenga que tener una compensación económica, digo, esto para aclarar, y teniendo en cuenta estos últimos 8 años en vigencia del nuevo código, la traducción en dinero nos suma acá un problema. Clara es la desvalorización monetaria y la depreciación monetaria, tanto del inicio del juicio a la terminación o aún en el cobro. Es decir, yo cobro 100 pesos e indudablemente hoy 100 pesos, no sé cuánto será mañana pasado dentro de 6 meses. Digo, este no es un tema de ahora, es un tema de la historia del derecho argentino. El tema de la devaluación o depreciación monetaria. Por lo tanto, ahí la cuantificación siempre es más o menos, y ustedes ven que en alimento, por ejemplo, el gran dilema hoy es cuáles son los criterios de actualización que yo establezco hacia el futuro, eventualmente para que se mantenga la cuota alimentaria más o menos en un valor real. Y ese es el dilema por el cual existen un montón de pautas o criterios, etc. Ninguno de los cuales asegura el resultado, obviamente. Entonces, si yo entro en el derecho argentino, porque si yo voy a un país donde tiene estabilidad económica y entro por acá, ya no tengo este problema. Yo digo, bueno, voy a pedir 100 pesos. Bueno, cobro 100 pesos, listo. Cobré 100 pesos, tengo los 100 pesos. En el caso del derecho argentino, ya encauzar la pretensión en pesos, que es lo que hace el profesional, ya ahí es favorable porque ya eligió en abstracto. ¿Por qué digo en abstracto? Porque en concreto, si yo tengo un cliente que va a pedir una compensación económica, primero tengo que indagar que no cobren pesos. ¿Por qué que no cobren pesos? Porque fíjense que, como decía recién, está claro que el objeto de la liti, yo puedo pedir algo que no sea en pesos. Por eso digo, resalto otra vez la frase que leí que dice, de cualquier otra forma o modo. Entonces digo, a ver, ¿qué me conviene a mí? Yo tengo problema de vivienda. Bueno, a mí me conviene no pedir la plata para la vivienda de ese alquiler, sino que me provea una vivienda durante 3 años, 4 años, 5 años. Entonces yo ya no entro en el contrato de alquiler, no entro en la desvalorización monetaria, como voy a saber yo dentro de 2 años cuando un alquiler, etcétera, etcétera, sino que transfiero esa obligación a el que me tiene que pagar. O, por ejemplo, para que se vea claramente, que me pague en la cuota de determinado año una obra social. Entonces yo no tengo problema, ahora la prepaga que me suben todos los meses, entonces bueno, yo cobré, vamos a suponer, en diciembre una plata, ahora en diciembre, cobré una compensación económica. Eso que yo cobré ya hoy, tengo menos de la mitad. ¿Y cómo puedo prever eso? Yo ya cobré, incluso cobré al contado, cobré 30 millones, 40 millones o lo que fuera. Pero resulta que lo que yo necesito es estas cuestiones que me puede dar el otro sin que yo entre en ver, a ver, claro, porque ahora más o menos un alquiler está tanto, entonces por 2 años, ¿cuánto sería? Ahí ya entramos en una dimensión totalmente impredecible, en la cual el que tiene que pagar una compensación económica tiene un patrimonio importante, que pida en especie, diga, que me dé un departamento. Nadie pide eso. Hay casos de compensación económica que han establecido un monto de un valor de un departamento.
¿Por qué digo el departamento? Porque es el val en especie, yo cobro el valor real y hago lo que quiero. Puedo tener el departamento cerrado, puedo alquilarlo, puedo venderlo, etcétera, etcétera. A mí me tiene que dar, qué sé, $80.000, dólar en pesos, ¿no? $80.000, bueno, dólares. Los 80.000 pesos en dólares. Claro, ¿qué hago yo con eso? Lo tengo que invertir. No nos olvidemos que una persona, muchas veces, que ejerce las tareas del hogar y que pide una compensación económica, no es como un financista que dice, bueno, a mí me dan 10 pesos y yo al otro día lo convierto o hago inversiones de lo que resulte más conveniente. Acá estamos hablando de una persona que a lo mejor recibe una cantidad de pesos y dice, bueno, le voy a poner, no sé, a plazo fijo, o voy a comprar dólares. Y yo, ¿dónde voy a comprar dólares? Y tengo que ir al mercado negro. $100.000. ¿De dónde sacó esos dólares? No, yo tuve una compensación económica. Sí, pero te cobran pesos. Es decir, hay toda una situación que no es intrascendente, porque a lo mejor yo cobrando lo que cobré, y bienvenido sea, no tuve problema, resulta que después tengo que ver cómo este, encauzo ese patrimonio en un sistema, digamos, que no es fácil para cualquier persona. O tema financiero. Entonces, necesito una obra social, necesito un trabajo. Muchas veces hay una empresa donde es preferible que le dé una relación laboral, con lo cual le soluciona más su problema. Digo, estoy diciendo rubro, cualquier cosa en base a las circunstancias del cada caso concreto. Y eventualmente, en última instancia, reitero, en dinero. Porque yo cuando ya voy a pedir al produzco en este aspecto, ya voy perdiendo. O mejor dicho, le cambio ahora. Yo soy abogado del que tiene que pagar. Digo es de sí que va a pagar en pesos. Porque en pesos, primero, la devalorización monetaria. Segundo, cuando me diga usted tiene que pagar 80 millones de pesos, 100 millones de pesos. Vamos a suponer que hoy yo tengo una sentencia y me dice 100 millones de pesos. Qué bárbaro, qué lindo, dice la gente. Ahora cobro 100 millones de pesos. Vos dame los 100 millones o es lo que yo hago, te dice la persona. Muy bien. El que tiene que pagar es solvente, tiene patrimonio, tiene una empresa, pero se presenta y dice, bueno, yo no le puedo pagar 100 millones de pesos mañana. Yo no le puedo depositar mañana. Entonces yo le pido pagar en 10 cuotas. Ahí ya perdí. Yo doy todas las garantías, porque el obligado dice yo soy solvente, doy la garantía, pero no tengo en mi cuenta corriente, lógicamente, como difícilmente que tenga un activo disponible para el otro día, de 100 millones. Entonces, y yo quiero todo ahora, no, yo no te puedo pagar 100 millones de pesos ahora. Entonces vamos a ver si puedo pagar 10 cuotas, 20 cuotas o 30 cuotas. Imagínense la cuota 20. El otro es solvente, pero todo ese camino, por eso digo, lo es pagar en pesos, porque siempre por una u otra vía va a terminar ganando. Es más, en cámara, si uno vemos los fallos, también por una práctica hasta perversa, diría, si uno toma en cuenta los fallos de primera instancia, de compensación económica, ¿no? Y de cámara, vamos a ver que siempre va a la cámara, se apela como un recurso, digamos, legal, obvio, que es una dilación, obviamente, eh, pero cámara, en muchas oportunidades, ese monto, digo, independientemente de la jurisdicción, baja el monto, reduce el monto.
No sé cuál es la práctica o la razón, etcétera, pero dice, tenía que pagar 100, que pague 80. Con lo cual todo eso es importante destacar este camino, digamos, o esta vía, porque introducirnos en la compensación económica como por esta vía estrictamente del dinero, ya entramos con una desventaja, con lo cual en la opción tendríamos que buscar otras opciones y como medida de último recurso, el dinero. Sí, alguien decía que se corta, ¿puede ser? ¿Se escucha bien ahí? Está. Bueno, cualquier cosa Sí, me se dice. corta un poco. Esa es la primera clase. Perdón. Em, Sí, esa, Cualquier cosa. esa es la. Sí, ¿qué decía Carolina? No, perdón, si las demás personas pueden apagar la cámara, porque no sé si eso influirá en que se le corte al doctor. Igualmente, se escucha un poco cortado, pero por momentos. Sí, Así que nada, si podemos apagar la cámara para que yo pueda bueno, mejor tú. sí, sí. Cualquier cosa me dicen o me van diciendo. Este, en el caso de que sean dinero, decía que uno de los aspectos que no contempló nuestra legislación con respecto al quantum es los criterios que se deben tomar en cuenta para la determinación del quantum. En ese contexto o en esa situación del derecho argentino, eh, en la jurisprudencia hay tres posturas, vamos a decir, o interpretaciones posibles con respecto a el quantum, porque digo, el quantum que acá es importante, lo del quantum, porque como ustedes saben, establece es que el juez, si hace lugar a la compensación económica, tiene que buscar que ese desequilibrio manifiesto y el correlativo empobrecimiento sea satisfecho. Y eso establece pautas y puede ser 2, 10, 20, 30, 40, 50 pesos. No es como en régimen patrimonial, por ejemplo, el matrimonio, cuando yo voy a una liquidación y partición del régimen, la ley dice 50 y 50. Entonces, el 50 y 50, pero yo no discuto los porcentajes. O sea, de los bien adquiridos, de los gananciales me refiero, yo sé que tengo 50 y 50. Lo que yo voy a discutir es cuál es mi 50 y cuál es tu 50, pero no discuto que es 50 y 50. En compensación económica, yo me tengo que ir a discutir cuánto me va a pagar, 100, 200, 300, 1000, 4000. Ahí fíjense que la ley establece pautas, pero no le establece al juez un criterio de manera tal que claramente en el derecho argentino el juez es el que va a determinar ese cuánto. Si nosotros tomamos en líneas generales estos 8 años de jurisprudencia, cualquiera sea el criterio que ahora vamos a ver, que es lo que se discute, cuál es el criterio, los montos de la compensación económica, salvo situaciones muy excepcionales, son bajos. Aclaro esto teniendo en cuenta la situación de las partes, obviamente, porque cada caso va a depender. No es lo mismo alguien que tenga un patrimonio de 1 millón de pesos con alguien que tenga un patrimonio de 100 millones de pesos en esa evolución, ¿no es cierto? Pero digo, cualquiera sea la diferencia patrimonial de esas personas, nosotros vemos los montos como sentencia, vamos a ver que esa cuantificación en líneas generales son montos tirando para abajo que para arriba, salvo por eso digo casos excepcionales. Lo cual
es importante aclarar que teniendo en cuenta estos montos, el equilibrio que voy a reparar es en tanto y en cuanto la persona que pide la compensación económica pueda reinsertarse o reiniciar el beneficio. Ahí me sirve, estoy hablando en sentido para traducir los montos, le sirve, por ejemplo, a una mujer que diga, bueno, por 2, 3, 4 años, yo me voy a ver cómo hago para volver a reinsertarme desde el punto de vista económico, ¿no? Y entonces ahí el monto le puede servir. Ahora, si la mujer, que es la que pide normalmente, ya no puede reinsertarse y tiene una edad no muy avanzada, eh, con los montos que se establecen, no tiene para 3, 4 años y después. Con lo cual es importante aclarar esto porque muchas veces no satisface la finalidad de la no satisface, digo, la finalidad de la institución, porque la finalidad de la institución tiene que ver con cada circunstancia particular. Por lo tanto, puede ser que en algún caso esa reinserción sea posible, entonces yo voy a ponderar el monto por 2 años, 3 años, 4. Pero hay casos donde tengo mucho más largo o indefinidamente ya esa situación, y ahí en ese caso los montos en general no satisfacen el, el objeto o la finalidad de la institución. Esa aclaración quería hacer porque después hay que ver si la jurisprudencia eleva los montos. Pero esto de elevar o no elevar los montos tiene que ver con uno de los criterios que tiende a prevalecer en la jurisprudencia, que es el que desnaturaliza el sentido de la institución, que es para la cuantificación, que es, podríamos llamar el criterio objetivo. Y el criterio objetivo, en daños y perjuicios, si nosotros vemos el artículo 1741 de daños, en la responsabilidad civil, el 1741 y el 1746 busca un sentido objetivo, matemático. En 1746, cuando habla de indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, dice, en caso de lesión o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la actitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicas valorables, y que se agote al término de un plazo en el que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. O sea, en daño y perjuicio, teniendo en cuenta la historia del derecho, que siempre existió, digo, los daños y perjuicios, ha tendido hacia buscar parámetros o criterios matemáticos abstractos, preestablecidos, fórmulas de cálculo. Por ejemplo, en el caso de la muerte también, dice, el valor muerte, tanto más o menos. Eso en daño y perjuicio es un criterio que es mayoritario y que está en la ley, digamos. Ese criterio es el que un sector importante de la jurisprudencia en compensación económica trata de hacer o de aplicar, estableciendo estos parámetros. Entonces, objetivo. Entonces, bueno, ejerció 3 años las tareas del hogar. Bueno, ¿cuánto cobraría una persona de 3? Multiplico y esto me da, como si fuera una relación de dependencia, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Este criterio objetivo en realidad es para facilitar al juzgado y aplicar un criterio, no siempre es igual el monto, pero más o menos con estos criterios, yo más o menos traduzco una compensación económica
y no es intrascendente porque los juzgados que tienen un criterio objetivo dan una compensación económica entre un mínimo y un máximo más o menos todos iguales, pero son todos iguales. Sí, más o menos, pues nosotros hacemos 2 por 2 tanto, por otro, por 3 por 6 tanto, listo. Entonces, en ese contexto, traigo otra vez la colación de estamos desvirtuando la institución porque estamos traduciendo eso en un daño y perjuicio. Porque estamos diciendo, bueno, por compensación económica, por haberte separado o divorciado, más o menos son 3 millones de pesos. Lo cual es totalmente ajeno a esa situación. A mí me parece que este criterio objetivo lo que hace es suprimir la valoración de la prueba en profundidad del caso para más o menos aplicar estos parámetros, cualquiera que se tome, objetivo, y entonces hacer un cálculo matemático y determinar el valor de la compensación. Eh, a mí me parece que el criterio opuesto es el mejor, minoritario todavía en la jurisprudencia, que es el criterio que podríamos llamar subjetivo, que es el que entiende, siempre en relación a la compensación económica, que establece que la ley no establece ningún parámetro ni ningún criterio. Entonces el juez o la jueza tiene que valorar la prueba, como siempre lo valora, porque esto no significa que el otro no valore la prueba, pero establecer ese quantum en relación a las particulares circunstancias del caso. Más difícil eso para el juzgado, porque hay una compensación económica, en un caso puede ser 10, en otro puede ser 1000. Que es lo que generalmente hace que la compensación económica tienda a estandarizarse el criterio objetivo. Ustedes recuerdan allá por el 2017-2018, en los primeros años hubo un caso de Cava, en la cual se había establecido una compensación económica, no sé si era de, no me acuerdo ahora, 8 millones, creo. 8 millones, hoy sería por no sé cuánto. 8 millones que era, incluso trascendió en la opinión pública, porque había sido el monto más alto de que existía la compensación económica, ese caso. 8 millones. Y entonces se ironizaba en la opinión pública, muchas veces, en este caso era una mujer que cobró 8 millones de pesos, un empresario. Se ironizaba porque se decía, bueno, pero por los roles del hogar tener 8 millones es mucho. Ese razonamiento es importante porque justamente hace la finalidad de la institución. Claro, 8 millones en el 2017, puedo decir hoy 100 millones, para una persona que tiene un ingreso bajo o una pareja que cubre lo necesario, es decir, 100 millones es una barbaridad. Pero para otra situación como era esa, 8 millones era nada. En ese caso, esa persona que pagó esos 8 millones lo podía pagar en un día. Claro, si uno ve la compensación económica como una reparación, dice, y esto es mucho, porque que se haberse dedicado a las tareas del hogar, haber criado a los hijos, y 100 millones de pesos hoy sería muy... No, justamente, porque lo que yo tengo que valorar es las circunstancias particulares de ese caso. Y en ese caso, 100 millones, 200 millones, 300 millones, puede ser lo que deba ser. Y en otro caso, 1 millón, que es lo que sería el criterio subjetivo. Bueno, de esos casos hay muy poco, porque entonces la Cámara le dice, ¿cuánto le dio, por poner el valor de ahora, cuánto le dio por compensación económica, valor de ahora? 100 millones. No, dice es mucho, 100 millones, dice, una compensación económica. O sea, 60 millones.
Claro, porque se asocia a esta idea, por eso digo daño y perjuicio, y uno en abstracto dice, bueno, ¿cuánto puede salir o cuánto puede valer hacer lugar a una compensación económica? No sé, no hay un monto, no es un estándar, no es algo de decir, bueno, esto es un daño que me ha producido, bueno, tengo que reparar este daño. Bueno, 30, 40, no, no, eso es otra cosa. Acá yo tengo que equilibrar esa circunstancia de vida, por eso decía, puede ser que esa persona no pueda reinsertarse más, puede ser un discapacitado y no tiene medios, no tiene posibilidad para procurárselo por sí mismo, que sería la naturaleza de los alimentos, pero en este caso además no se puede reinsertar nunca. En ese caso, si el que tiene que pagar la compensación económica tiene un patrimonio importante, el monto puede ser cualquier. Digo, en situaciones que se ha dado la compensación económica, en circunstancias, si uno lee fallos, en donde uno dice, bueno, acá, dada la evolución patrimonial de 20 años, evolución patrimonial de caso importante, por eso digo, uno dice, bueno, ¿cuánto será la compensación económica? Y va a la sentencia y es para decir, bueno, le vamos a dar algo, es más que lo común, pero no es mucho más que lo común, porque se ha transformado la institución en una suerte de reparación. Como decir, bueno, esto más o menos acá en este juzgado, en líneas generales, salvo la particularidad del caso, que siempre lo hay, más o menos una compensación económica. Si ustedes toman, por ejemplo, 2016, 2017, 2018, hay juzgados que más o menos tenían entre 50.000 y 100.000 pesos, sí, 500.000 o 100.000, no sé ya el número, o 1.000.000, más o menos todas las compensaciones económicas. O sea, eran más o menos todo iguales. Eso, digamos, es el peor camino, porque no cumple con la finalidad de la institución. Por eso decía que el criterio subjetivo, lo que yo tengo que analizar es ese caso y esa particularidad. Ni hablar, y acá estamos diciendo, por eso decíamos al comienzo, muy direccionados con respecto al patrimonio. Porque si el obligado ha tenido un desarrollo y una capacitación importante, en la cual ha tenido circunstancias donde esa evolución le va a dar hacia el futuro un ingreso mayor y que ocupó ese periodo no en ganar plata, sino en capacitarse, ahí si yo me voy a los fallos de compensación económica, en muchos se rechaza, porque dicen, no, no tiene plata. Claro, no, pero ahora tiene una profesión o un trabajo donde tiene, durante estos 10 años, 15 años, 20 años que duró el matrimonio, la unión convivencial, ha tenido toda una dedicación. Yo tengo que ponderar eso, más allá del patrimonio y sin perjuicio del patrimonio. Con lo cual es importante esta dimensión, porque de lo contrario, vamos a terminar, digamos, en aplicar esta fórmula, facilitar al juzgado, entonces dice, bueno, 2 por 2, tanto, bueno, tanto la compensación económica, por ahí un poquito más, según, etc. Ahí estamos desvirtuando el sentido de la institución, que no tiene nada que ver con alimentos, que en todo caso eso podría en determinadas circunstancias, aplicar para alimentos. Los alimentos de toda necesidad, porque esa otra tergiversación que va haciendo la jurisprudencia con respecto a los alimentos de los hijos menores de edad, cuando establece el que va en los últimos tiempos, va sumando a la jurisprudencia ese criterio del valor de crianza de la canasta familiar. Es un valor de crianza, un estándar. Es aplicable para un determinado nivel social. Pero los alimentos respecto de los hijos menores de edad, la ley dice, y decía, siempre fue así,
los padres, los progenitores ahora, deben alimentos a sus hijos conforme su condición y fortuna. O sea, no es lo mismo una cuota alimentaria que tiene que pagar uno que tiene 10 millones de dólares de patrimonio a uno que tiene un ingreso que apenas le alcanza para comer. Si yo empiezo a aplicar la canasta de crianza, es una forma de simplificar para el juzgado. Dice, usted está pidiendo alimento para su hijo, bueno, tiene que pasar más o menos a ver el monto que dice ahora el INDEC, tanto. No, eso no es así. Puede servir para un alimento provisorio, antes de la prueba. Ahora, yo tengo que por eso digo, si vamos transformando todo esto en un valor matemático, es probable, obviamente para una persona que tiene un nivel económico básico, ese valor de crianza me sirve, está claro. Ahí sería acorde a esa prestación. Pero en otras situaciones que tiene un valor económico mucho más alto, eso ya no me sirve, porque está tomado sobre un parámetro ajeno a esas circunstancias. Ponía el ejemplo este de alimentos, porque justamente en compensación económica hay una tendencia a establecer o buscar estos parámetros o estos estándares que le puede servir a una persona que tiene una compensación económica, vamos a decir, básica. Básica. Ahí, bueno, sí, que está. Ahora, en muchos casos de compensación económica, si ustedes ven en fallo, ven que la evolución patrimonial es importantísima. Entonces ahí yo tengo que ir a la prueba de ese caso. Porque en esa circunstancia, el quantum va a ser totalmente desproporcionado con otro caso, lógicamente. Pero ese es el sentido de la institución. Digo porque hay otro criterio también que se llama mixto o intermedio, y ahí ya es cualquier cosa. Porque hay juzgados que dicen, no, nosotros tenemos un criterio mixto. ¿Y en qué consiste ese criterio mixto? Los parámetros objetivos, pero también un poco subjetivos. O sea, no entiendo nada. Eso el juzgado va a decir 10 pesos. ¿Y cómo puedo apelar yo? Esto tiene que ver porque en la apelación, si no hay un criterio fundado en la institución de lo que yo estoy hablando, ¿cómo voy a apelar? ¿Cómo voy a decir, no, 100 pesos es irrazonable? Porque si yo digo que el juez puede decir cualquier monto en cualquier circunstancia, es inapelable esa sentencia. Porque no hay un parámetro en esta circunstancia que claramente establezca esa posibilidad. Entonces ahí es como que se va, y por eso es que la Cámara muchas veces dice, sí, lo confirmamos, o le bajamos. Porque también la Cámara puede decir, con esta situación, digamos, del parámetro objetivo, facilitar esta cuestión y aplicar estos aspectos, digamos, matemáticos, que pueden satisfacer para alguna situación o algún caso, pero no para, cuando digo no para muchos casos, porque como ustedes saben, la compensación económica no es de pleno derecho por la sola ruptura. Por lo tanto, la compensación económica requiere, obviamente, petición de parte interesada, o sea, un juicio, y la prueba. En ese contexto y en esa circunstancia, hay muchos clientes que el abogado o la abogada le dice, sí, acá la compensación económica es muy difícil porque no tiene bien, el otro no. No sé si conviene hacer una compensación. O va a sacar 10 pesos. Le dice, no, doctor, ¿cuánto puede durar este juicio? Y 2 años, 3 años. No, vamos a dejar esto. Vamos, por ejemplo, el código que dice por alimento. Es más fácil, más inmediato, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya queda fuera de ese universo un montón de personas que no recurren a la compensación económica porque más o menos el patrimonio o no está registrado de la otra persona o no puede demostrar, entonces ya directamente no hay juicio. Habiendo superado eso, estamos las personas que ya
tengo más o menos elementos de prueba, hice el juicio. Es decir, que el universo en el cual entra en la judicialización es una capacidad económica en adelante, ¿eh? No es que entra cualquier cosa. En alimento otra cosa. Aún así, en alimento hay casos que no van a pedir alimento porque no tiene nada del otro. Pero hay circunstancias donde aún no teniendo patrimonio, se establece un mínimo, ahí un poco en alimentos se judicializa distintas situaciones que pueden llegar a estar más abarcable, digamos, lo que sería los alimentos. Pero en los juicios de compensación económica, ya partimos que el que hace el juicio tiene más o menos elementos de prueba objetivos como para demostrar la compensación económica. Con lo cual, en ese contexto, estamos hablando de un universo, digamos, donde es muy factible, no solamente claro, sí, sí, porque esto de lo que desalientan también tiene que ver con algo muy importante. En la compensación económica que estamos hablando acá del quantum y la determinación del juzgado y de los criterios, es a falta de acuerdo de las partes. Porque si las partes, ya sean ex cónyuge o ex conviviente, acuerdan y presentan y dicen, bueno, nosotros presentamos algún acuerdo en el cual me va a pagar 100 pesos de compensación económica. Ahí el juego homologa, porque no nos olvidemos que cuando no está en juego cuestiones de menores de edad, en este caso son mayores capaces y cuestiones económicas, ahí no hay oficiosidad. Entonces está claro que un acuerdo o convenio de los cónyuges o convivientes, es lo mismo para el caso, en la cual ellos presentan para ser homologado un acuerdo de compensación económica, el juez homologa. En que esto puede ser inicial o durante el juicio de compensación económica, ya iniciado. Acá voy a esta circunstancia. En los juicios de compensación, ya se hizo el juicio, no hubo acuerdo previo. No hubo acuerdo previo. Hubo un juicio. Pero en el medio del juicio, antes de la sentencia o de quedar firme, aún en cámara, hay muchos casos, en la cual las partes acordaron, el monto. Y por lo tanto desisten del juicio, de la continuidad del juicio. Muchos en doctrina o en jurisprudencia dicen, bueno, está bien, qué bárbaro esto. Porque acá es evitar el conflicto, la judicialización, la autonomía de la voluntad, el acuerdo de parte. Sin embargo, que en abstracto es válido todo ese razonamiento, pero sin embargo, cuando en un juicio de compensación económica las partes presentan un acuerdo, es porque el que paga la compensación va a pagar menos. A ver si alguien no se da cuenta de esto que estoy diciendo. Sobre eso está basado el acuerdo. Sí, si yo me voy a un abogado y me dice un abogado, usted tiene que pagar más o menos 100 pesos. Bueno, ¿cómo empieza el juicio? Le digo a mi cónyuge, o a mi excónyuge, o a mi conviviente, te pago 50. No, 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 50 no, dice 100. Más o menos es 100. No, 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 50. Bueno, pasó un año. Le digo, te pago 70 y terminamos esto. En algún momento acepta. ¿Por qué acepta? No por el ejercicio de la autonomía de la voluntad, no por evitar el conflicto, sino porque no tiene otra alternativa. Porque en general el que está haciendo un juicio de compensación económica sí se dedicó a la tarea del hogar, no tiene la profesión arte-oficio, no tiene autonomía económica, entonces el abogado le dice, usted puede cobrar 100 millones de pesos. Qué bárbaro, qué bien, dice. Bueno, vamos a hacer un juicio, doctor. Muy bien. Pero resulta que el juicio tarda 3 años. Y entonces a los 6 meses dice, doctor, yo no tengo para comer. Yo sé que tengo 100 millones. Dice, pero mi cónyuge, mi excónyuge, mi pareja, me está ofreciendo 50 millones. No, no, le dice el abogado, no, no, 100. Claro,
Yo le digo que no a la primera, le digo a la segunda y la tercera le digo, dame, porque yo estoy negociando en una circunstancia totalmente desigual. Sobre todo porque hasta acá la jurisprudencia, ni la ley, ni la jurisprudencia, si hubiera tenido un mínimo de perspectiva de género, hubiera establecido adelantos como medida cautelar, la ley. Entonces, esos adelantos sería importante para yo sostener el juicio, porque está bárbaro la autonomía de la voluntad, la libertad. Sí, pero que yo pueda negociar en condiciones, digamos, de desistir de un... yo voy a daños y perjuicios. Yo tuve un accidente de tránsito, entonces voy a un daño y perjuicio. Bueno, yo después de 2 años digo, bueno, miren, deme 100 pesos y ya está, listo, eso puede ser válido, porque yo estoy en un juicio de daño y perjuicio, patrimonial estrictamente. Acá yo en compensación económica me tengo que poner en contexto en la cual la persona que está pidiendo la compensación económica generalmente no tiene recursos. Entonces, la dilación del proceso judicial, obviamente, y esa apelación sabe el que tiene que pagar, pero la apelación es para esperar 1 año más, 1 año y medio más, y para forzar el acuerdo. Y entonces la doctrina y la jurisprudencia dice, qué bien, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad se pusieron de acuerdo. No es así, ¿eh? Porque indudablemente en algún momento se quedó sin recursos y no tiene un pariente, un amigo o un conocido para que lo sostenga en ese sentido. Más el conviviente, porque el cónyuge todavía tiene la posibilidad de ir a alimentos provisorios, además de la compensación económica. En el caso del conviviente, lo único que tiene es una compensación económica, porque no hay alimentos entre convivientes. Entonces, la conviviente tiene que sostener, sabe que va a cobrar un monto importante, pero no puede esperar, porque entonces le dice, en lugar de darte 100, te doy 70, te doy ahora 70, y generalmente acuerda. Eso es importante porque tanto durante el juicio, los abogados, como muchas veces en la mediación, en el caso de alimentos, le dicen muchas veces yo he escuchado, le dice hasta el mediador, que no debiera decir, le dice, bueno, le ofrece alimentos 100, quiero, no, 70. Dice, bueno, señora, acuerde con 70, le quiere pagar 70, como que resigne los 30, ya que le quiere pagar, que le pague. No, no, es 100. En alimento es 100. Yo puedo decir, bueno, dame 90, pero no me puede poner en igualdad de condiciones, porque ahí me aplican las normas de la negociación común y es un vivo bárbaro, porque estamos en desigualdad formal. Entonces, en ese contexto, en alimentos, en compensación económica, hay que tener en cuenta esas, o muchas veces, como alguien decía, en un juzgado, en una audiencia, le quiere pagar una audiencia, un divorcio, donde están discutiendo la compensación económica, y le ofrece 100 el marido, y la mujer dice, más o menos la compensación económica es 150, y le ofrece el marido 100. Y en la audiencia muchas veces buscan el acuerdo, y eso está mal, porque lo que están haciendo es resignar a una de las partes en desigual, a un vulnerable, donde en lugar de darle las condiciones y la herramienta y buscar alguna solución, justamente dicen, vamos a acordar acá porque vamos a resignar todos. Sí, claro, yo en la mediación, cuando estoy hablando de cuestiones estrictamente patrimonial, es bárbaro, todos tenemos que resignar algo, pero en determinados juicios y objetos de juicios como estos, alimentos, compensación económica, ya esa regla yo no la puedo aplicar en estas condiciones. Pues me dice mi abogado, me dice el secretario de juzgado, me dice, bueno, señora, agarre esto que le está dando. ¿Tiene voluntad de pagar? No tiene voluntad de pagar. Porque si le tiene que pagar 100 y le quiere pagar 70, porque no tiene voluntad de pagar. Justamente dice, te voy a dar, pero 70, menos. Eso no puede promover el sistema. Ni el abogado de parte,
ni el sistema judicial, fundamentalmente el sistema judicial, porque muchas veces el sistema judicial dice, bueno, vamos a arreglar todo en esta audiencia. Sí, está bárbaro arreglar todo en la audiencia, en el sentido ideal. Ahora, con estas cuestiones yo tengo que tener en particular en cuenta esta situación en la cual no es arreglar, acá lo principal. Y eso que parece obvio, me parece que no lo es en la práctica. Porque vuelvo a repetir, hay muchos casos durante el juicio que las partes arreglan. Y eso significa, desde el sentido común, digo, si yo tengo que pagar 100 pesos y voy a arreglar en un acuerdo pagarle 100 pesos, nadie lo hace eso. Se dice, bueno, esperemos la sentencia. La naturaleza, hasta del sentido común, me dice que si yo estoy en juicio y arreglo antes, lo normal es que le pague menos. Y entonces, bueno, puede ser un buen acuerdo. Sí, en algún tema sí, pero en este me parece que ahí se nos cae el sentido de la institución. Y eso no puede promover un juzgado en una audiencia. Porque indudablemente está focalizando en una situación donde la idea es que se arregle y se termine, y no. Yo estoy resignando una situación en estas condiciones, cuando que en realidad estoy resignando porque el sistema me dice que resigne, que no es lo mismo que yo voluntariamente lo haga. Así que eso creo que es importante aclarar porque, porque no es obvio en esto de la compensación económica y sobre todo en los acuerdos, porque como ustedes saben, el divorcio tienen que presentar convenio regulador. Y en el convenio regulador, muchas veces uno dice, yo quiero compensación económica, ya adelanta su pretensión. Entonces, cuando el juzgado dice, bueno, vamos a fijar una audiencia respecto de los objetos del divorcio, no del divorcio en sí, fija la audiencia. Entonces, a ver, ¿de qué están en desacuerdo? Bueno, respecto a la custodia de los hijos, cuidado personal, no hay problema. Régimen de comunicación, no hay problema. Atribución de la vivienda, no hay problema. Y acá el problemita está en que en la compensación económica le quiere pagar 100 o le tiene que, ella quiere 100 y él le quiere pagar 60. De hecho, que si él le quiere pagar 60 y ella le pide 100, es porque 100. Porque si es 60, le va a decir 30. Entonces, en ese contexto ya, puesto el objeto de la litis, o de la problemática, en este caso en la audiencia, cuando el juzgado me dice, bueno, traten de acordar, a ver, hablen los abogados, pónganse de acuerdo. Entonces vengo yo, abogado de la mujer, y le digo, bueno, mira, es mejor hacer este acuerdo porque si no tenemos... acuerda. Y esa circunstancia, que es muy común, es totalmente tergiversar el derecho de ese vulnerable, porque yo a ese vulnerable le tengo que decir, vos tenés que agarrar lo que te dan. Así para decirlo ideológicamente en sentido práctico lo que te dice. Y no es así. Y eso profesionalmente, por un lado, pero también digo por el juzgado. Porque en esa circunstancia de vulnerabilidad, la ley también pone en cabeza del juez o de los jueces eh, esta circunstancia de protección de los vulnerables. Entonces, la realidad es que si yo frente a ese vulnerable que tiene un derecho a recibir 100, está aceptando, entre comillas, recibir 50, y algo un poco más yo tengo que hacer. No es que digo que esto está prohibido y que no se tiene que hacer y que es imposible, porque hay determinadas circunstancias que pueden darse eso. Y en ese contexto puede ser que, bueno, diga, resignó, no, listo. Pero no en la mayoría de los casos. ¿Por qué digo no en la mayoría de los casos? Porque en la mayoría de los casos lo que se busca es un acuerdo a cualquier precio. Y ahí es donde estoy tergiversando en estas cuestiones,
esta situación. Por eso decía que si el legislador hubiera tenido en compensación económica perspectiva de género, que no la tuvo, hubiera establecido que en la compensación económica y dada la naturaleza de la obligación de la cual estamos hablando y del juicio y del contexto de las partes, debiera admitirse adelantos como medida cautelar. Entonces el juez dice, mira, acá yo tengo un expediente donde tiene que cobrar más o menos por la prueba 100 millones. Y él sabe que tiene que pagar 100 millones. Pero está dilatando porque obviamente si esta persona dilata el juicio, va a cámara, hermano, tiene que pagar dentro de 3 años. Y dentro de 3 años va a ver cómo le paga en cómodas cuotas. Cuanto más alto sea el monto, más cómodas cuotas. Muy bien. Entonces, para que esa persona pueda sostener el juicio, si quiere, yo tengo que presumir que tiene que querer, porque no puede resignar por circunstancias ajenas a su voluntad. Para sostener el juicio, como acá la prueba está dado en que va a haber una compensación económica indudablemente, lo que no sabemos si es 100, 120, 140, yo, la ley digo, o el juez en este caso, debiera admitir una medida cautelar de un adelanto, que me dé 10 millones. Entonces, con los 10 millones,